Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la hora en la que vean el presente video, para mí es un placer poderles saludar. Como lo indica el título, el día de hoy vamos a calcular el vector de fuerza externa. Entonces, ¿en qué consiste este problema? Básicamente sería recopilar la información que ya nosotros hemos trabajado, que en este caso es, por ejemplo, estos vectores de fuerza que definimos en los primeros dos videos de esta serie para resolver el método de rigideces, y extraer esa información y por supuesto adjuntarla a lo que va a ser el vector de fuerzas que vamos a definir a continuación. Sin embargo, tenemos que primeramente entender la lógica del problema. Entonces, por supuesto que si hablamos de los grados de libertad, por ejemplo, de cualquiera de los nodos específicos, sabemos que a cada grado de libertad también se le asigna su respectiva equivalente de fuerza aplicada en dicho valor, o mejor dicho, en dicha etiqueta. Por ejemplo, si hablamos del caso del nodo 3 que tenemos en esta parte. Si nosotros señalamos el nodo 3 en esta tabla que definimos inicialmente, nos damos cuenta de que hay un grado de libertad en X, hay un grado de libertad en Y, y para cada grado de libertad en X y en Y hay una fuerza externa aplicada. Entonces, si nos vamos nuevamente a este nodo 3 que tenemos en esta parte, notamos de que en X hay un grado de libertad cuya etiqueta es 9 y en 10 hay otro grado de libertad, perdón, en Y hay otro grado de libertad cuya etiqueta es 10. Entonces, eso es lo que nosotros definimos en esta tabla. Luego también podemos observar que no hay fuerzas externas aplicadas en ese nodo, por lo tanto, en X y en Y colocamos un 0. Es decir, que para el grado de libertad 9 se le asigna una fuerza cuyo valor es 0 y para el grado de libertad Y se le asigna una fuerza cuyo valor también es 0. Caso contrario ocurre, por ejemplo, para el nodo 4 que tenemos en esta parte. Si nosotros revisamos ese nodo 4, nos vamos a dar cuenta, por supuesto, de que también tenemos valores asignados tanto de grado de libertad como fuerza externas respectivas. Para el valor para el nodo 4, el valor o etiqueta del grado de libertad en X es un 3 y para el mismo nodo, el grado de libertad en Y es 4, también lo vemos en este gráfico. Entonces, ¿qué fuerza se está aplicando en X, por ejemplo? Vemos que es un 0, pero ¿qué fuerza se está aplicando en Y? Esta carga PU que está aquí, que es de 97.044 kilogramos fuerzas. Entonces, partiendo de esta lógica, nosotros necesitamos dos cosas. En primer lugar, un contador que me permita recorrer, por supuesto, lo que son los elementos del vector de fuerzas externas. Entonces, ¿cuántos valores va a tener o cuántos elementos va a tener el vector de fuerzas externas? Por supuesto, va a tener tantos elementos como grados de libertad no restringidos al desplazamiento existan. Es decir, si la cantidad de grados de libertad es 16 y el número de restricciones son 3, los resto y ¿qué obtengo? Un 13. Por lo tanto, eso va a ser la cantidad de valores que va a tener el vector de el vector de fuerzas externas. Por una parte necesito un contador que me recorre esos tres espacios y por otra parte necesito un contador que me recorra, por supuesto, todos los nodos de mi armadura y a la vez en cada nodo prácticamente me adjunte la siguiente lógica, de que me revise el grado de libertad en X y por supuesto que si esta etiqueta coincide con el índice del elemento del vector de fuerza externa, me le agregue, por supuesto, el valor de fuerza en X. Análogamente ocurre lo mismo para el caso de Y. Ok, cuando yo llegue al código y recorra todos los nodos, también necesito que me revise los grados de libertad en Y, es decir, que me recorra este vector y si el valor de dicho vector coincide con el número que está siendo ejecutado en el contador de fuerzas externas, entonces me asigne al vector de fuerzas precisamente el valor de fuerza en Y que tenemos aquí. Entonces, partiendo de esa lógica, vamos a irnos, por supuesto, a programarlo. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos definir el vector de fuerza externa, que lo vamos a llamar como FEX. Entonces, este vector FEX, que va a ser el vector de fuerza externa,
lo vamos a trabajar como, bueno, realmente lo vamos a trabajar como una matriz columna. ¿Por qué razón? Si revisan los videos anteriores, precisamente en la parte donde estamos tratando ahí la definición de matrices y vectores, se nos hace más fácil, puesto que nos ayuda a imprimir más rápido los valores. Es decir, simplemente vamos a tener un parámetro que va a cambiar de 0 a 13 y otro parámetro que se va a mantener estático, que se va a mantener en 0. Por lo tanto, bueno, va a ser realmente una matriz columna. Ahora, el primer parámetro serían las filas. Ok, ¿cuántos elementos voy a tener en la fila? Por supuesto, tantas cantidad de elementos va a tener como cantidad de grados de libertad no restringidos tenga la armadura. En este caso, está definido por este parámetro. Luego, el siguiente va a ser el correspondiente a las columnas. ¿Cuántas columnas van a haber? Va a haber una única columna, por lo tanto el parámetro es 0. Entonces, esto nosotros lo vamos a definir como tipo doble. Luego necesitamos otro, bueno, prácticamente necesitamos definir ahora los contadores. Entonces, en esta parte lo que hicimos fue, en esencia, definir el vector de fuerzas que nos va a almacenar los datos. Entonces, es decir, en fx almacenamos el vector de fuerzas externas. Ok, ¿por qué necesitamos este vector de fuerza externa? Obviamente que todo el tiempo tenemos que saber la razón por la que estamos haciendo las cosas. Muy simple. Necesito este vector de fuerzas externas para que al multiplicarlo por la matriz inversa de KF1 obtenga los desplazamientos. ¿Y para qué quiero los desplazamientos? Ok, también simple. Ya lo explicamos en los videos anteriores, pero necesitamos los desplazamientos para poder encontrar las reacciones en los apoyos. Entonces, nuevamente vamos al código. Y en esta parte vamos a definir los contadores. Entonces, en esta parte definimos los contadores para recorrer, por supuesto, fx. Entonces, el primer contador que necesitamos definir es el que me va a ayudar a recorrer los elementos del vector de fuerzas externas. Lo vamos a llamar contador fx. Y va a ser, por supuesto, un contador de tipo entero. Luego necesitamos otro contador que me ayude a recorrer, ¿qué cosa? La cantidad de nodos. Lo vamos a llamar contador nodos. Y va a ser también un contador de tipo entero. Luego vamos a crear el ciclo for. Entonces, el primer ciclo for va a ser, por supuesto, el que me va a ayudar a recorrer los elementos del vector de fuerzas externas y va a variar desde 0 hasta una cantidad que nosotros ya conocemos. Y esa cantidad es, por supuesto, cantidad de grados de libertad 1 menos cantidad de restricciones 1 menos 1. El incremento que va a dar en cada paso va a ser de la unidad. Cerramos el ciclo con la palabra reservada next, seguido del contador fx. Entonces, vamos nuevamente a abrir otro ciclo for, que es el que me va a ayudar a recorrer todos los nodos de mi armadura. Entonces, por lo tanto, vamos a inicializar el contador de nodos en 0 y este va a variar desde 0 hasta cantidad de nodos. Pero cantidad de nodos está siendo guardado ¿en dónde? En una constante que se llama cnodos. Cnodo 1. Entonces esto también ya lo vimos en el video donde tratamos la definición de constantes. Y le restamos la unidad, por supuesto, porque va a variar de 0 a 2. Y ahí están los tres elementos, 0, 1, 2. 0, 1 y 2. Entonces, escribimos después que la cantidad de pasos va a ser la unidad. Cerramos el ciclo con la palabra reservada next, seguido del contador de nodos. Y después comenzamos a llenar los valores. Nuevamente vamos a ocupar la lógica que les describía hace unos cuantos segundos o minutos atrás. Entonces, y en esta parte vamos a irlo codificando despacio. Entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Y si quieren, pueden regresar precisamente a esa explicación, porque yo entiendo que es un poquito más difícil de digerir cuando ya se trata de la parte del código. Pero en esencia aquí voy a escribir lo que ya les expliqué, que es básicamente que cuando me revise, por ejemplo, el vector de grados de libertad en X, y por supuesto, este vector
está en función su parámetro de la cantidad de nodos, y la cantidad de nodos lo estoy recorriendo con el contador de nodos. Cuando él me revise el vector de nodos y se encuentre con que el índice de posición del vector de fuerza coincide con el valor del grado de libertad en X, me asigne precisamente el valor de fuerzas de X a el vector de fuerzas externas. Entonces, si pueden, como les digo, retroceder un poco el video para ver la explicación, entonces, para poderlo digerir mejor. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es básicamente extraer de cada nodo los valores de grados de libertad en X. Y si esto coincide con la posición relativa del vector de fuerzas, que yo la estoy contemplando con el contador de fuerzas externas, yo automáticamente voy a extraer del vector de fuerza X que nosotros vimos en el video 1 y 2, y ese valor yo lo voy a asignar, por supuesto, a el vector de fuerzas externas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Por supuesto, sumarle la unidad. ¿Por qué le sumo la unidad? Porque básicamente el contador de fuerzas externas varía desde 0 hasta 12. Sin embargo, el índice de los grados de libertad de X que tenemos aquí son base 1. ¿Por qué son base 1? Ok, ¿dónde tenemos un 0 aquí? En grados de libertad en X no lo hay. Entonces, el rango de los valores del grado de libertad en X y en Y van a oscilar desde el 1 hasta el 16. Entonces, por lo tanto, yo no tengo un 0. Para que se me igualen, ¿qué es lo que tendría que hacer? Sumarle la unidad al contador de fuerzas externas. Entonces, luego voy a cerrar este if y voy a hacer lo siguiente. Escribo tem y después voy a asignar el primer valor al vector de fuerzas externas. ¿Con qué estoy recorriendo el vector de fuerzas? Ok, con el contador fx. Y luego, ¿qué otro parámetro hay en las columnas? Ese no va a cambiar, siempre va a ser 0. Y ahora, ¿qué valor le voy a asignar aquí? Por supuesto, un valor del vector fx. ¿Y qué valor del vector fx le voy a asignar si se cumple la condición? Le voy a asignar, por supuesto, el que corresponde al contador de nodos. Luego yo tendría que hacer exactamente lo mismo que tenemos aquí, pero para el caso de Y. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Ok, en esta parte yo voy a escribir un else, por supuesto, pero voy a copiar esto. Lo voy a copiar, le voy a dar control C y luego aquí voy a escribir un else. Es decir, voy a evaluar otra condición. Y después del else lo voy a pegar. Entonces, ¿qué condición voy a hacer? Voy a escribir ahorita. Ok, ya me revisó toda la columna de grados de libertad en X. Necesito que me revise ahora la columna de grados de libertad en Y. Nuevamente es un vector cuyo parámetro me pide los nodos, es decir, va recorriendo los nodos. Si este coincide con el contador de fuerzas externas más 1, es decir, que si la posición relativa del vector de fuerza es igual a el grado de libertad, significa que yo tendría que asignar a mi vector de fuerza externa el valor de Y correspondiente. Y finalmente lo que tendría que hacer sería cerrar este if con la palabra reservada en if. Y de esta manera prácticamente yo calculé el vector de fuerzas externas. Entonces, en esta parte simplemente vamos a decir, en esta parte calculamos fx. E incluso podemos imprimir este valor en las casillas para tener el panorama completo. Pero perfectamente lo podemos hacer en otro video cuando calculemos los desplazamientos. Es decir, las deformaciones en todos los nodos, puesto que ya tenemos la información para hacerlo. Ya tenemos la matriz KF1 y ya tenemos lo que es el vector de fuerzas externas. Vamos a calcular los desplazamientos y después vamos a calcular las reacciones. Y con esos dos datos, bueno, de hecho, con el dato de los desplazamientos, con los datos de los desplazamientos y con lo que ya tenemos hecho del resto de los videos, podemos perfectamente ahora calcular lo que son las fuerzas internas que se desarrollan
dentro de la armadura. Entonces, prácticamente esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por hacer uso de esta información.